noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores y estamos nuevamente esta noche con ustedes tocando nuestra serie Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Esta noche nos toca el tema final de esta serie, siguiendo los pasos de Jesús. Estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios para los distintos aspectos de nuestra vida diaria. En la entrevista de la semana pasada con el pastor Juan y la hermana Katy, vimos cómo el Señor usa el buen consejo de alguien sabio para mostrarnos lo que quiere que escuchemos y que hagamos como su voluntad. También vimos que el Señor me ha dado un criterio o sentido común para entender y distinguir los caminos que Él quiere para nosotros y que desea que sigamos. Finalmente, reconocemos que Dios también me habla por mi conciencia, especialmente si caminamos en el temor de Dios y estamos en continua comunión con Él. Su Espíritu Santo que habita en nosotros nos guiará por los caminos que Dios quiere que andemos siempre y cuando seamos sensibles y dispuestos a hacer su voluntad. Esta semana haremos un ejercicio muy útil para reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a aprender de Jesús y de su ejemplo, que es un modelo para enfrentar las decisiones de cada día en nuestras vidas. Recordemos que nuestro Señor se hizo hombre y anduvo en esta tierra en los mismos caminos y conflictos que nosotros también caminamos. Y Él supo tomar las mejores decisiones en cada ocasión de su vida. Pero ¿qué le parece si para empezar tenemos una palabra de oración? ¿De acuerdo? Inclinen sus cabezas conmigo, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por esta noche y por la posibilidad de estudiar, conocer, aprender más de tu palabra. Te damos la gloria y te bendecimos porque eres bueno. Y Señor, queremos que tú nos enseñes a andar en tus caminos. En el nombre de Jesús. En primer lugar, hagámonos la pregunta, ¿cómo vivió Jesús acá en la tierra? Jesús vivió para agradar y obedecer a Dios. Él tenía muy en claro que en su vida no debía hacer lo que Él quiere, sino buscar hacer lo que era la voluntad del Padre. Siendo que Jesús es Dios mismo y teniendo la capacidad de tomar cualquier decisión, Él decide consciente y voluntariamente someterse a los propósitos del Padre y vivir para agradarle en cada momento de su vida. Si vamos a seguir sus pasos, este es el ejemplo que nos deja Cristo como Hijo, para que aprendamos que no hay mejor forma de vivir que haciendo lo que a Dios le agrada y cumplir su voluntad. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si estamos seriamente comprometidos a seguir los pasos de Jesús y preguntarnos qué haría Jesús en esta u otra situación, debemos buscar agradar a Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos y lo que hacemos. Debemos estar dispuestos a decir no a nuestra voluntad y decir sí en todas las cosas a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a agradar a Dios, aunque esto nos puede significar negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, intereses y nuestros placeres. Otra cosa más, Jesús vivió para hacer la obra de Dios. Nuevamente, Él tenía sumamente clara la idea de que su propósito y su presencia acá en la tierra era para hacer las obras de Dios, las cosas de Dios. Y desde muy pequeño se lo mencionó a sus padres terrenales. Por ejemplo, en Lucas, en ese pasaje muy conocido, cuando él siendo adolescente se pierde en una fiesta y luego lo encuentra dando charlas con los sabios fariseos, él le dice a los demás, a sus padres,
en Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49 le dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La mayoría de nosotros estamos totalmente inmersos en nuestras agendas, nuestros planes, propósitos y sueños. Pero Jesús mantuvo el trabajo del Padre claramente delante de él. A lo largo de su vida, Jesús hizo de la obra de Dios su prioridad. Él supo poner las prioridades en perspectiva y ordenar sus cosas para dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Al acercarse al final de su vida, pudo decir que él había cumplido el trabajo que Dios le había encargado hacer. El tiempo que estuvo aquí en la tierra estuvo con nosotros 33 años. Piensa en la respuesta que encontraríamos si cada uno de nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Hemos cumplido con el propósito que Dios ha puesto para nuestras vidas aquí en la tierra? Si vamos a seguir sus pasos, debemos preguntarnos: ¿estamos atrapados en los afanes comunes de la vida y las distracciones de esta sociedad y este mundo? De modo que perdemos la visión de las cosas de Dios. ¿Podemos asumir que estamos aquí en la tierra solo para divertirnos, para disfrutar y buscar placeres de este tiempo? Pero también podemos reconocer que hemos sido colocados en la tierra para llevar a cabo, para hacer el trabajo de Dios, sirviéndole, bendiciendo a otras vidas, acercándolos hacia el Señor. Un tercer aspecto que tiene Jesús en su modelo es que Él vivió para darle la gloria a Dios. Jesús quería que el Padre fuera glorificado en todo lo que Él hizo, en todo lo que dijo y en todo lo que Él pensó. Y de la misma manera que el Señor Jesús glorificó a Dios con su vida, nosotros estamos también llamados a darle la gloria a Dios con toda nuestra vida. El apóstol Pablo lo dice: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Si vamos entonces a seguir sus pasos, debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, y dedicarle todo lo que hacemos, las cosas más simples o cotidianas, las cosas más complejas y especializadas que debemos hacer. Lo más común es buscar nuestra propia gloria en esta vida, o la gloria para otros, en lugar de buscar la gloria solo para Dios, en este caso a través de Jesucristo. Muchas veces nos orientamos hacia nosotros mismos en lugar de enfocarnos hacia Dios. Nos centramos en nosotros mismos en lugar de centrarnos en Dios. Estamos enfocados en nuestras necesidades, en nuestros deseos y en nuestros placeres, en lugar de buscar traer honor, alabanza y gloria a nuestro Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Jesús fue verdadero hombre y como hombre aquí en la tierra vivió para agradar y obedecer a Dios Padre, para hacer el trabajo de Dios y darle la gloria con su vida. Al final de su vida, antes de la cruz, antes de la victoria sobre la muerte, antes de resucitar y de enviar el Espíritu Santo, ya Jesús le decía al Padre en oración: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encargaste. Y eso se encuentra en Juan 17:4. Jesús vivió una vida que glorificó al Padre a través de su fe, a través de su obediencia y todas las cosas que hizo durante todos los años de su existencia terrenal.
cada sermón predicado, cada persona ciega o enferma que él sanó, cada instrucción y entrenamiento para sus discípulos, cada confrontación con los corruptos fariseos, líderes religiosos de su tiempo, cada pregunta respondida, todo glorificaba a Dios. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos nosotros, hoy en día, en esta tierra, dar gloria a Dios con nuestras vidas. Ahora, como segundo lugar, hemos descubierto el punto de vista de Jesús sobre la vida. Eso es lo que vimos al principio. Para qué vivió el tiempo que estuvo acá en la tierra. Si vamos a seguir sus pasos, ahora debemos buscar responder a la pregunta, ¿qué haría Jesús en distintas circunstancias? Es cierto que nuestro Señor Jesús nunca manejó un carro, ni fue a la universidad, ni nunca usó un reloj despertador, una computadora o un teléfono celular. Pero Jesús caminó en nuestros caminos y enfrentó los mismos dilemas éticos, tanto tuyos como míos, ¿no?, que hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando el día de hoy. Por eso necesitamos reconocer ciertos principios en su vida para saber cómo viviría Él si estuviera en este tiempo físicamente con nosotros en esta vida. Preguntémonos entonces, ¿qué haría Jesús, por ejemplo, frente a la sociedad? Por ejemplo, Jesús sabía trabajar, era un hombre trabajador. Si vamos a seguir los pasos de Jesús, tenemos que reconocer que de una manera sorprendente Jesús era conocido en su ciudad como un hombre trabajador, donde él vivió los 30 primeros años de su vida. Él fue un carpintero, como su padre aquí en la tierra, y trabajó duramente como parte de su comunidad como carpintero también. Cuando Jesús regresa, ya empezando su ministerio, a predicar en Nazaret, la gente del pueblo lo reconoce con el trabajo que él realizó todo el tiempo que había estado antes con su familia, como carpintero. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 3, cuando él está predicando, los vecinos se preguntan y dicen, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacob? Hablando de que sí lo reconocían como un carpintero. Esto nos dice con toda claridad que nuestro maestro era un hombre próspero y de trabajo en su comunidad. ¿Qué mejor ejemplo encontramos para nuestras vidas en esta sociedad? Que debemos aprender a ser trabajadores y responsables en medio de nuestra comunidad para dar un buen testimonio, al igual que el Señor Jesús lo hizo en Nazaret. Es maravilloso pensar que nuestro Señor, de todas las profesiones de las que Él pudo tomar, escogió la de un carpintero, la de un constructor. Y ese constructor sabe construir nuestras vidas y Él sabe cómo terminar el trabajo. Otra cosa más que Jesús nos demuestra en su vida es que Él se identificó con la humildad y con el servicio. Él vivió sirviendo. A diferencia de la mayoría de personas con cierta autoridad, cierta posición y cierto poder, nuestro Señor no se consideró superior a nadie, ni puso por encima a los demás, se puso por encima a los demás. Su actitud de servicio fue lo que identificó su vida frente a los demás. Mateo 20:28, Él lo dice claramente, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir. Y Él añade incluso y dar su vida en rescate por otros. Jesús no impuso su palabra y personalidad a la fuerza, sino más bien con sencillez y mucha humildad mostró su actitud de servicio. Fue un sello muy claro en su ministerio. Es por eso las personas fueron aquellas que la buscaban y deseaban estar cerca de Él, a su lado, ¿no? Pero si queremos seguir los pasos de Jesús, debemos tener
una actitud de humildad y de servicio. Debemos aprender que estamos aquí en la tierra con el propósito de dejar una huella en la vida de otros. Y eso solo lo podemos hacer con la actitud de entrega y de servicio. En nuestra sociedad, hoy en día, donde la soberbia y el desprecio cada vez más crece y toman un lugar preponderante, debemos recoger el modelo y el ejemplo de Jesús. Disponernos a servir a nuestro prójimo como un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Finalmente, una característica más que identificó a Jesús frente a la sociedad es que Él sostuvo la verdad en toda circunstancia. Para nuestro Señor, la verdad era un tema muy importante. Por eso Él rechazó todo tipo de mentira y todo tipo de engaño, y en las distintas áreas de su vida, incluso en las esferas de la religión y la política. En el tiempo de Jesús, los judíos tenían una combinación de gobierno político y religioso, que estaba bajo el Imperio Romano. Nuestro Señor no tuvo ningún temor de confrontar a las élites político-religiosas de su tiempo, que manipulaban la verdad para sacar mayor provecho económico y social de su posición sin considerar el daño que producían a los otros. Jesús dice claramente en Mateo 23:13, «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Aquí Jesús está rechazando la mentira y el engaño de esos fariseos y escribas, líderes religiosos de su tiempo, que con su hipocresía y su mentira sacaban ventaja de los débiles y menos favorecidos. Él nunca negoció con la verdad y nunca lo hará, porque Él es la verdad. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que poner la verdad por lo alto. No podemos negociar con el engaño y la falsedad. La sociedad en el siglo XXI necesita hombres y mujeres que sigan el modelo de Jesús, que rechacen la mentira y la falsedad para poner en alto la verdad, como lo hizo nuestro Señor en su tiempo y nos dejó un buen ejemplo. Por último, para reconocer el ejemplo de Jesús, y ese ejemplo que no es tan lejano, vamos a hacer un ejercicio de preguntarnos ¿qué hubiera hecho Jesús en una crisis como la que hemos vivido este 2020 con la pandemia del coronavirus? La idea es encontrar algunos principios espirituales necesarios para tomar las decisiones en situaciones cotidianas de la vida, como la que hemos tenido que vivir este año, y descubrir la voluntad de Dios para nosotros siempre. Preguntémonos entonces, ¿qué haría Jesús en esta crisis? Yo creo que en primer lugar, en estos tiempos de crisis, Jesús actuaría en obediencia y civismo frente a sus autoridades. Recordemos cuando los fariseos y los herodianos buscaban tentar a Jesús con una pregunta muy complicada de responder en su tiempo, ya que si él respondía negativamente, lo podían acusar de rebeldía e insurrección, y si respondía positivamente, sería acusado de apoyar al Imperio Romano que los estaba dominando. Yo me refiero a la pregunta del impuesto, que está en Mateo capítulo 22, 21. Cuando ellos le preguntan si es lícito dar impuestos al Imperio Romano, porque era quien los oprimía, Jesús le responde y dice: denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La lección que nos está dejando nuestro Señor es que estamos llamados a sostener el orden social y civil de nuestra comunidad.
Eso significa obediencia a nuestras autoridades civiles. No importa el que no tengan una fe semejante a la nuestra. En estos tiempos se han dado normas de protección y cuidado social. Nosotros, los creyentes, somos los que estamos primeramente llamados a sostener este orden civil con nuestra obediencia y sujeción, entendiendo que es el Señor quien está permitiendo esta enfermedad por alguna razón y quien ha puesto estas autoridades que tenemos hoy en día en nuestro entorno. Si las reuniones públicas, por ejemplo, están limitadas durante este tiempo, debemos aprender a someternos y cuidar el orden civil que nuestras autoridades piden para dar testimonio de obediencia y civilidad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la parábola del buen samaritano nos enseña una segunda actitud que tuvo Jesús frente a nosotros. Así es. Con la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseñó el verdadero valor de vivir en comunidad y aprender a compartir las necesidades en esta vida como parte de la comunidad donde pertenecemos. La parábola del buen samaritano es un fuerte llamado a comprender que vivimos en un marco comunitario que nos trae deberes y responsabilidades también. Que nuestra fe no tiene por qué separarnos de nuestra sociedad y que la manera más adecuada de participar del entorno social que nos rodea es ayudando a los que más necesitan. Es notorio, frente a todo esto, que inmediatamente después de que Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, ilustrando justamente lo que decía Charo, esta vida en comunidad, en Lucas capítulo 10, versículo 37, al final de la parábola, Él le dice a sus discípulos, ve y haz lo mismo tú. Concluyendo. En otras palabras, en estos tiempos de enfermedad y crisis, yo creo que Jesús estaría ayudando a su prójimo, al que nos rodea, al que está sufriendo necesidad. Y esto no solo significa ayuda económica, sino también ayuda emocional, acompañando al que llora y el que está sufriendo, consolándolo, pero sobre todo una ayuda espiritual para aquellos que necesitan del amor de Dios en una etapa tan difícil como la que nos ha tocado vivir. Este es el mejor momento para dejar de pensar en nosotros mismos, para levantar la mirada a nuestro entorno, a nuestro prójimo, al que está cerca de nosotros y que puede estar pasando tiempos de necesidad en una crisis sanitaria, social y económica tan difícil como la que vivimos en los tiempos de hoy. Siguiendo los pasos de Jesús, otro ejemplo que nos deja el Señor y que podemos aplicar para estos tiempos tan convulsionados es el de mantener la confianza firme en Él, especialmente en los tiempos de dificultad. La crisis sanitaria mundial y el continuo bombardeo, de noticias no tan buenas sobre este tema puede llegar a producir no solamente incertidumbre, sino también temor. El no tener cercanía con nuestros amigos, con nuestros familiares, el aislamiento y las tristes noticias, de amigos afectados, por el virus, tarde o temprano, nos puede quitar la paz. Creo que aquí hay una actitud de confianza en Dios. Cuando los discípulos de Cristo veían que la tormenta les rodeaba y que su barca podía hundirse, Él les dijo con voz fuerte y clara, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Esto está en Mateo 14, versículo 26, 27. ¿Qué significa? Que Jesús escogió a vivir en el tiempo de la crisis sin temor. Y creo que eso también es un ejemplo para que nosotros aprendamos a vivir sin temor en tiempo de crisis. Yo estoy seguro que en ese momento para los discípulos era muy difícil estar calmados y no tener miedo en una situación como esta.
pero Jesús estaba con ellos, tenía el control de toda la situación. Lo mismo pasa el día de hoy. Dios ha permitido esta crisis sanitaria, porque Él sabe que los resultados finales serán buenos para nosotros y para toda la humanidad. Por eso debemos confiar en Él y no dejar que el miedo, el temor nos invada y nos domine nuestra mente, nuestro corazón y finalmente nuestras conductas. Debemos aprender a vivir confiados en que Dios está en el control de todo. Aunque parezca que las circunstancias son más grandes que nosotros, nunca serán más grandes que el mismo Señor. Dios está bajo el control de todo lo que sucede. Y lo que nos toca a nosotros es confiar en Él para poder descansar en paz. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Frente al temor está la confianza y la paz que solo Dios puede poner en nuestras vidas. Cuando realmente ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. No solo en un tiempo de crisis, no solo para el tiempo de crisis, sino en cada momento de nuestra vida, cada situación que nos toque vivir. Podemos tener su paz y algo más, y compartir de esta paz a nuestra familia y amigos que necesitan del amor de Dios. Bien, hemos llegado al final y ahora nos toca las preguntas para compartir juntos en el grupo pequeño de familia. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál crees que es el motivo por el que tú vives? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Puedes compartir cómo entiendes esto y qué opinas? Segunda pregunta. ¿Cómo crees que puedes dar gloria a Dios con tu vida, profesión y familia? ¿Y qué cosas en tu vida, profesión y familia no dan gloria a Dios? Tercera pregunta. ¿Qué actitudes podemos tomar del ejemplo de la vida de Jesús para vivir nosotros en este tiempo de pandemia? Cuarta pregunta. ¿Qué versículos o testimonios te ayudan a vencer el temor y alcanzar la paz en tu corazón cuando te agobian los conflictos y dificultades? Quinta pregunta. En esta crisis, ¿cuál de los ejemplos de Jesús te resulta más difícil cumplir, sea la obediencia, ser el buen samaritano o vivir sin temor? Bien, compartan lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o miembros de la familia para que le puedan sacar todo el provecho y lo puedan usar para todo. Esta semana terminamos con nuestra serie Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. La próxima semana tendremos una reunión unida especial con todos los matrimonios. Así es, queremos, Gastón, agradecer a las parejas que semana a semana nos han escrito para ser parte de un grupo de matrimonios. Y darle gracias a Dios también por lo bueno que ha sido acompañándonos durante tantos meses en todas estas series donde hemos compartido el amor de Dios y lo que Él nos ha enseñado en nuestras vidas. ¿Qué tal si nos despedimos orando y dando gracias a Dios? Señor, gracias. Y esa es la palabra que queremos decirte. Por todo lo que nos has dado, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que tenemos, por todo lo que viene de ti. Queremos glorificarte y queremos bendecirte. Que estas herramientas sirvan para otras familias, matrimonios y hogares. Y que la gloria tuya siempre sea manifiesta en nuestras vidas, en nuestro hogar y familia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.